Buenos días muchachos, vamos a continuar con las clases virtuales. Vamos a dar inicio al segundo bimestre. Este va a ser el primer tema que vamos a trabajar. ¿Ya? Tema 8, porque no tenemos por semanas, vamos a poner tema 8. Y el tema que vamos a trabajar hoy día es la Guerra de Secesión Norteamericana. ¿Ya? Esta guerra se va a dar entre el año 1861 y 1865. Es uno de los acontecimientos más importantes si recordamos toda la historia que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Recordemos que ellos surgen o aparecen de las 13 colonias, ¿no? De Inglaterra. Lucharon por independizarse, se consolidaron como país y han venido atravesando una serie de conflictos. Este va a ser uno de los más importantes en el siglo XIX, que lo va a llevar a convertirse en uno de los países más importantes en el siglo XX al acabar la Primera Guerra Mundial. Si nosotros hablamos de esta guerra, vamos a definirlo de una simple manera. Es una lucha, un enfrentamiento por dos tipos de economía. Uno, que va a defender la economía del siglo XIX. Y si recordamos un poquito, siglo XIX, economía, entonces mis revoluciones industriales, claro, estamos en plena revolución industrial. Estamos en el momento donde las potencias están buscando sobresalir una por otra, ¿no? Entonces, un tipo de economía va a buscar esto, que la economía industrial sobresalga, pero la otra está acostumbrada a manejar todo mediante el esclavismo. No se imagina una economía sin esclavos, sin los negros que trabajaban sobre todo en la parte del norte, ¿no? Entonces, esto va a conllevar a una guerra que va a durar del año 1861 al año 1865. Entonces, lo vamos a definir así. Lucha entre dos tipos de economías. Una industrial abolicionista, que es la que va a ser liderada por el norte, y la otra que es agraria esclavista, que es la del sur. Digamos que eran los que predominaban, los que abastecían y los que lograron, digamos, mantenerse firmes, ¿no? Y esta diferencia es lo que va a llevar a la guerra. Si hablamos de los estados del norte, vamos a encontrar al gran Abraham Lincoln, ¿ya? Él va a dirigir digamos, partido conocido como el Partido Republicano. Mientras que los estados del sur van a ser llamados confederados y en un inicio van a estar dirigidos por Douglas. Ellos se consideran los demócratas, ¿no? Los cerrados. Es como cuando hablábamos del liberalismo y el conservador. El liberal quiere cambios, el conservador no quiere salir de su zona de confort. Como antecedente, vamos a encontrar dos acontecimientos importantes, 2 años. En el año 1859, antes de iniciar, vamos a encontrar que ya hubo un levantamiento de los esclavos, cansados de los abusos, de no tener, digamos que beneficios, no tener descansos, no tener, digamos que nada que pudiera equilibrar el trabajo que ellos realizaban. No eran dueños ni siquiera de su propia vida. Se van a levantar ya en Virginia. Esta rebelión va a ser liderada por John Brown. En el año 61 van a ocurrir dos acontecimientos importantes. Van a generarse elecciones y va a ser elegido Abraham Lincoln como presidente, ¿ya? Y a su vez se va a formar los Estados Confederados de América, ¿ya? Estos conformados por Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Georgia, Luisiana, Texas. En realidad estos estados del sur estaban conformados por 11 estados. Y aquí pues vamos a encontrar que estos estados confederados van a tener como presidente a Jefferson Davis. Entonces no podían haber dos presidentes. Se supone que el pueblo había elegido, ¿no?, a Abraham Lincoln. Esto va a afianzar más aún y por eso es que se va a desatar la guerra. Si nosotros habláramos de causas, vamos a decir definitivamente, primero, Lincoln se lanza, pero no tenía planes de gobierno, no había un plan económico para decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. No, simplemente tenía buenas ideas, pero no había un plan que los respalde. Y eso fue una de las causas y las razones que va a desatar esta guerra. Por otro lado, el sur no concibe una agricultura sin esclavos. Recordemos, chicos, que si estamos hablando de 1861, ya estamos en plena segunda revolución industrial y uno de los países pioneros de la segunda revolución industrial es Estados Unidos. La mano de obra barata, ya, pero ojo, no estamos hablando de esclavos, sino mano de obra barata, recibían un salario, ya, va a generar, digamos que muchas riquezas. Sí, en la primera revolución industrial ellos no figuraron precisamente por esto, fue porque lo que lideraba era pues el esclavismo, ¿no?
el trabajo de tierras, la agricultura. Entonces, los del sur no conciben, para ellos están centrados en su zona de confort y no quieren salir de ahí. La falta de planes de Lincoln y evidentemente la escasez de militares. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lincoln tenía algo muy en claro, quería acabar con los esclavos y eso definitivamente, ¿ya? Por un lado, el sur, entonces, ante la situación de que el pueblo había elegido a Abraham Lincoln, van a asaltar la guarnición Fort Sumter. Y esto es lo que va a dar inicio a la guerra. Algunos incluso lo consideran como que el desate de todo, ¿no? El 12 del 4 del 1861. Ahora, ante esta situación, entonces, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte se van a unir al sur. ¿Por qué se unen al sur si las medidas eran buenas? Pero recuerda que estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de los grandes burgueses que no estaban dispuestos a perder su economía. Entonces, vamos a ver aquí que se van a enfrentar el sur y el norte. El sur va a tener 3 detalles que van a, digamos, a jugar en su en contra. Van a luchar, tenían, digamos, que cosas que no eran favorables. Por un lado, van a pelear en su propio territorio. Tú dirías, pero eso es bueno porque conocen las zonas de repente débiles. Pero sus buenos soldados que ellos tenían eran menor en cantidad a los soldados del norte, ¿ya? Financiados, ¿de dónde salía ese dinero? De la exportación del algodón con Europa. Recordemos que el algodón desplaza la lana en la primera revolución industrial. ¿Quién entregaba aparte de la India? Era precisamente pues estos estados, esos 11 estados que confederaban, ¿no? O liderados por el Partido Demócrata. Ellos eran, digamos, los que abastecieron para comprar armamentos, para la preparación militar, todo este dinero de la exportación del algodón. Mientras tanto, ¿cuál era la situación del norte? El norte, Lincoln va a ser muy claro y dice, yo solamente estoy buscando hacer de Estados Unidos un solo país. Y mi propuesta es la siguiente, a partir de este momento, como presidente que era, ¿no? Otorgó la libertad a todos los esclavos de Norteamérica, a todos los esclavos, el 1 de enero del año 1863. Entonces, chicos, esto pues fue un golpe desastroso, ¿no? Va a levantar terrible. Y una de las batallas más escalofriantes, la más de mayor magnitud, la que va a sobresalir en este acontecimiento, va a ser la batalla de Gettysburg. ¿Qué sucede? El sur, dirigido por Robert Lee, que va a ser un gran militar, va a dirigirse hacia Pensilvania. Y entonces, aquí en la batalla de Gettysburg, que va a ser la batalla de mayor magnitud, esta batalla, ¿por qué se le considera así? Porque va a durar 3 días. Y el norte va a bloquear el sur. ¿Qué sucede si el norte bloquea el sur? Chicos, ¿de dónde salía el dinero? De la exportación del algodón con Europa. Entonces, al salir el dinero de la exportación del algodón, ¿no? Y al bloquear, ya no había dinero, no había embarcaciones que llegaban, digamos que con el producto. Esto va a desequilibrar al sur. Entonces, el norte se aprovecha y se apodera de todo Mississippi y Georgia. Con esto, Robert Lee se tiene que rendir. Abandona Richmond, que era la capital, y se rinde. Al rendirse, entonces, en el año 1865, ya cuando ellos habían ganado, Lincoln se sentía, digamos que, había logrado una estabilidad. Ahora, no es que él otorgó la libertad de esclavos y acabó el problema, al otro día ya eran libres, no fue así, no es como cuando se declara la independencia de nuestro país, al día siguiente no es que ya todos éramos libres, ¿no? Van a haber ciertos decretos. Ahora, en el año 65, él va a ser asesinado por un actor, por el actor John Wilkes, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. Ahora, si hablamos entonces de las consecuencias, vamos a decir grandes pérdidas. Por un lado, la cantidad de muertos. Chicos, si hablamos del número, estamos hablando más o menos de un aproximado del 3% de la población de Estados Unidos. Ya, las pérdidas económicas, aproximadamente 8 millones de dólares. Chicos, este acontecimiento ha sido uno de los más devastadores en la historia de Estados Unidos. Si nosotros recordamos un poquito, ¿no? De repente por cultura general sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, ha sido víctima del atentado de las Torres Gemelas, donde hubieron mucha cantidad de muertos. Sin embargo,
en toda la historia de este país, este ha sido el acontecimiento que ha devastado con la mayor cantidad de población. Se dice también que fue porque utilizaron parte de tácticas napoleónicas. Entonces, eso se fue, digamos, como se vio reflejado aquí. Por otro lado, Estados Unidos se va a convertir en la potencia económica industrial. Recordemos que estamos en ese contexto, ¿no? Y ellos van a impulsar, al acabar con la esclavitud y, digamos, al vencer la parte del norte, se va a aplicar pues una economía basada en la industrialización. Todo referente, ¿no?, a, digamos, inversión en maquinarias, el aumento de la mano de obra barata, ¿no? Los accesos a las vías de comunicación. Ahora, esto va a conllevar, por ejemplo, que cuando se desata la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, por ejemplo, se proclama neutro, ¿no? Que no iba a participar, que se iba a mantener al margen. Sin embargo, cuando la guerra inicia, liderada por Inglaterra y Alemania, que nosotros vamos a ver de aquí a un par de clases, vamos a ver pues que ellos, ¿no?, van a intervenir de una manera indirecta, lo que va a provocar pues, ¿no?, que ser atacado y pues ingresen. Ahora, esta guerra los benefició porque evidentemente se van a convertir en la potencia mundial, ¿no?, al terminar la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que esto va a ir preparando el camino. Ahora encontramos el problema racial del americano negro. Siempre cuando de repente nosotros hablamos de esclavismo, lo relacionamos esclavo negro, ¿no? Y precisamente esto se dio por esta historia que ha marcado, digamos que desde la antigüedad, cuando por ejemplo hablábamos de las antiguas civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, ¿no? Y nosotros buscamos de repente información y hablamos del esclavismo, lo relacionamos con la piel negra, ¿ya? Y aquí ellos, por ejemplo, a pesar de que en la actualidad ya no existe el esclavismo, ¿no?, en su país, ¿no?, y ellos tienen derechos, digamos, igual todavía se siguen marginando, ¿ya?, a la raza negra. Y eso es un problema que ha quedado como secuela, como consecuencia, a pesar de que se abolió la esclavitud. En el año 1868, recordemos que la guerra acaba en el 65, en el 68 se otorgan los derechos civiles a los negros. Sin embargo, es recién en el año 1870 donde se va a otorgar el derecho al voto. Ya, recién en este año. Ahora, te repito, este es un problema, este es un conflicto que hasta en la actualidad sigue siendo, digamos, aplicado, ¿no? A pesar de que ellos tienen derecho al voto, igual los problemas raciales son muy marcados en este país. Ahora, no debemos olvidar que si hablamos de la guerra de secesión, hablamos de dos tipos de economía. Es una guerra civil, ¿ya? Tú tienes que relacionar guerra de secesión norteamericana, guerra civil. Una quería una economía basada en la industria y la otra quería una economía basada en la esclavitud. Eso es lo que tú te tienes que acordar. Personajes importantes. Si hablamos de la batalla, encontramos a Robert Lee, ¿no?, que va a ser uno de los grandes militares que va a dirigir. Pero si hablamos del personaje principal, hablamos del presidente Abraham Lincoln, ¿ya? Ahora, vamos a desarrollar el libro. Tú lo vas a tener esto en la página 246. Vamos a desarrollar las 10 preguntas. En la número 1, ya te hablan de qué consistió, que fue un conflicto, que se basó en qué. ¿Ya? Ahí tienes las alternativas, vamos a encontrar, la respuesta está en la clave B, que dice el control comercial en base a dos modelos antagónicos. ¿Por qué dos modelos antagónicos? Porque uno quería industria y el otro no quería salir de su zona de confort, esclavismo, ¿no? En la pregunta número 2 nos dice, económicamente el sur, ¿qué cosa es lo que busca? ¿Ya? El sur, vamos a encontrar la respuesta en la alternativa D, se negaba a imponer una fuerte tarifa aduanera, no quería, ¿ya? Y eso es lo que va a conllevarlos. En la número 3 dice, los abolicionistas consideraban, ¿no?, a puntos suspensivos como el manifiesto literario. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar que ellos se van a centrar en una obra considerada o llamada La cabaña del tío Tom. La alternativa sería la respuesta A. En la número 4, ¿no?, pretexto del sur para defender la esclavitud.
ahí sería la letra C. La explotación, la que eran objeto los obreros del norte. Y es que si bien es cierto, hablamos de mano de obra barata, ellos de todas maneras recibían un pequeño salario, ¿no? Mientras que cuando hablamos de esclavismo ellos no reciben nada y es más, no tenían derecho ni siquiera a su vida, ¿no? Eran tratados como animales, como objetos. No tenían alma, se decía, ¿no? Entonces ahí sería la respuesta, la C. En la número 5 nos dice, considerado el estallido de la guerra de secesión. Ahí nosotros lo hemos visto aquí, ¿no? Justamente estaba aquí, precisamente a esta altura, ¿ya? Lo que va a provocar el estallido va a ser el asalto o el bombardeo del Fort Sumter, ¿ya? Ahí la respuesta sería la letra D. En la 6 nos dice, seguida por Mississippi, Florida, Georgia, ¿ya? Ahí la respuesta va a ser A, Carolina del Sur. En la número 7 nos dice, no es un estado que a pesar de haber participado en la guerra de secesión, ¿no? Va a ser, digamos que propulsor. Ahí la respuesta va a ser la A. En la número 8, ¿no? Nombrado presidente de la Confederación, lo teníamos justamente a este lado, que va a ser el gran Jefferson Davis, quien va a, digamos que ser un antecedente importante, ¿no? En la número 9, general sudista, que va a continuar, lo hemos visto aquí en la batalla más importante, el general Robert Lee. Y la número 10, la batalla en tierra, esa va a ser la alternativa C. ¿Ya? Ahí tendríamos nosotros las 10 preguntas de tu libro, de la página 246. Ahora, ya tú vas a desarrollar como tarea la página 247. ¿Ya, chicos? Entonces, recordemos que tú tienes que observar el video de la clase de YouTube y luego nos vemos en la clase de Zoom. Gracias.